Muy buenas noches. El día de hoy tengo el gusto de presentarle a la magíster Alexandra Elizabeth García Cañas. Es docente de la unidad educativa Club Árabe Ecuatoriano. Vamos a hablar acerca de las prácticas docentes y normativa de inclusión en el contexto educativo. Gracias, magíster. Le agradezco por participar en esta entrevista. Su experiencia es fundamental para comprender cómo se aborda la inclusión educativa desde la práctica docente. El objetivo de esta conversación es analizar la relación entre las disposiciones legales sobre inclusión en Ecuador y su aplicación en el entorno real del aula. Vamos a ir con 5 áreas. La primera voy a hablar acerca de la aproximación al conocimiento normativo. Desde su experiencia profesional, ¿qué normativas o regulaciones considera más relevantes al momento de atender la diversidad en el aula? Bueno, primero, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y es un placer poder ayudarles en este tema, ¿no? Pienso que nosotros en sí tenemos una normativa en lo que se refiere a lo que son las prácticas de inclusión educativa, pero lamentablemente esa normativa no se la aplica correctamente, porque primero por desconocimiento, también es porque no existe el verdadero papel de lo que es la inclusión educativa. Hay que tomar en cuenta de que esto viene desde 1990, ya se estipuló de que exista una normativa de inclusión educativa, porque desde el año de 1940 existía, pero eran los centros de rehabilitación, en donde eran casas asistenciales y bueno, con el pasar del tiempo, pero la normativa en sí que ahorita nosotros tenemos, claro que existe, pero lamentablemente no se aplica como debería hacerlo, ya que no se hacen las adaptaciones curriculares, no se hace lo que son también los informes que deben recibir desde la SUDAIS, y también dentro de los DESES tampoco existe la predisposición, porque también los DESES son muy pocas las personas de los DESES dentro de lo que son las instituciones educativas, y también la población que existe de estudiantes es muy grande para que pueda entenderse lo que es la inclusión educativa, en lo que se refiere a la normativa, ¿no? Claro que De ahí, sí. pues, como prácticas, podríamos hablar de muchas cosas que hemos pasado en todo este proceso y podríamos hablar de qué nomás se puede hacer y ver si verdaderamente se está haciendo una inclusión en lo que se refiere en el Ecuador. Ok. Ahora le hago ahí una consulta. ¿Usted cree que existe un excelente nivel de comprensión que tienen los docentes sobre las leyes relacionadas a inclusión o falta mucho por trabajar? Yo pienso que falta mucho por trabajar, ¿sí? Creo que una de las cosas primero debe ser en los centros, por ejemplo, yo también soy docente en la Universidad Central del Ecuador, y justo doy modelos y buenas prácticas para la inclusión y la diversidad. Entonces, las estudiantes desde los centros de donde formamos a los docentes deberían conocer desde ahí todo lo que son las prácticas de inclusión educativa. Aparte de eso, pienso que también el Ministerio de Educación debería empoderarse más de esto, de lo que son las prácticas de inclusión educativa, porque si bien es cierto que los docentes conocemos algo sobre la normativa, pero no conocemos del todo. Entonces sí, nos mandan a nosotros documentos, dicen tenemos que hacer la inclusión, pero falta muchísimo para que sepan verdaderamente lo que es hacer inclusión dentro del aula y mucho más ahí dentro de la institución educativa. Y dentro de su planificación educativa, ¿qué estrategias utiliza para ajustar su planificación a estudiantes con diferentes necesidades de aprendizaje? ¿Qué es lo que hace usted? Bueno, yo como docente lo que hago ahora es, hasta el año anterior yo tenía estudiantes con necesidades educativas, inclusive tuve estudiante con necesidad educativa con discapacidad física. Lo que yo he aplicado es lo que nos dijeron ya, y lo que se está haciendo es la planificación con el DUA, con el Diseño Universal del Aprendizaje. Se hicieron desde mi perspectiva de yo como docente, se ha hecho las adaptaciones curriculares, porque yo he tenido, hasta el año anterior tuve 5 estudiantes en el aula con necesidades educativas, y dentro de los 5 estudiantes, un estudiante con discapacidad física. Hay que tomar en cuenta que en la normativa dice que debe haber solamente 2 estudiantes o 3, dependiendo
de la cantidad de estudiantes y éramos 42 estudiantes. Entonces, desde ese lado, la normativa no se aplica. Primero, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que he hecho yo, por ejemplo, es realizar una planificación de acuerdo a las necesidades de mi estudiante. Entonces, para él era una adaptación curricular de tercer grado. Con él sí teníamos que hacer adaptación curricular en todo, tanto en lo que era el currículo, tanto en lo que son las estrategias, la forma de evaluación. A pesar de que la planificación estaba con el DUA, se tenía que hacer con él prácticas diferentes porque él tenía una discapacidad física y aparte de eso también tenía lo que es hidrocefalia. Entonces era un estudiante que tenía multidiscapacidades. Entonces con él teníamos que hacer una adaptación y teníamos que hacer los ajustes razonables para que él, estando en séptimo grado, él tenía una mentalidad de niño de 5 años y tampoco su motricidad era buena. Entonces tenía que yo bajar todo el currículum para que él aprenda recién lo que son las vocales, los números. Entonces tocó adaptar todo, todo teníamos que aplicar. Estrategias, el currículum, la forma de evaluación, porque tenía que dar una evaluación de forma oral. Pero eso no es que el Ministerio de Educación viene y te indica y te dice esto tienes que hacer, ni tampoco te indica el vicerrectorado, ni tampoco te indica el DECE, sino uno como docente toca investigar, toca ver qué cosas puedo yo hacer y pues ahí toca hacer las prácticas inclusivas para que los estudiantes primero se adapten, ¿no es cierto? Y nosotros adaptarnos a las necesidades de él. Y fueron cosas muy buenas. Yo tuve el gusto de estar con mi estudiante 2 años, con los niños, tanto sexto y séptimo, y eso sirvió mucho, porque ya los chicos es como que se los conoce y uno puede ayudarles más en este proceso. Es muy importante que nosotros primero como docentes sí tenemos que ser un poquito más empáticos en el asunto de ellos. No que el estudiante se adapte a mí, sino yo tengo que adaptarme a los estudiantes que tengo ahora. Eso es la inclusión, ¿no? No es coger que esperar que, bueno, los chicos tengan que aprender como yo estoy dando la clase, no, es al revés. Yo tengo que adaptar mi currículum, mis estrategias y todo lo demás para que ellos puedan aprender. Y una de las cosas muy importantes que a mí me ha dado mucha, ¿cómo se dice? Las formas nuevas de dar clases con ellos es, por ejemplo, aplicar la gamificación, aplicar también la aula invertida, el juego trabajo, entonces trabajar con proyectos interdisciplinarios, eso ayudaba muchísimo y trabajo en equipo. Eso ayudó para que los chicos primero ellos aprendan a compartir, a ser diversos, a conocer que su aula era diversa y teníamos que todos aprender a ayudarle a nuestros estudiantes que tenían necesidades educativas. Y yo creo que sí, esas prácticas educativas que se hicieron, sí dieron algún resultado en algún momento. Claro que se lo ve al final, no se lo ve en ese momento, pero es muy bueno porque los chicos primero aprenden. Creo que más que conocimientos, nosotros sembramos en que deben aprender a conocerse ellos, a ayudarse, a ser solidarios, porque con nuestro estudiante que utilizaba silla de ruedas. Entonces, nos tocó ayudarle a salir, a quien se encargaba de sacarlo en el recreo, cuando había los simulacros. Entonces, ellos aprendieron todos en conjunto a poder compartir y saber que todos ellos eran un conjunto y podían ayudarse y empoderarse de todo este proceso. Yo creo que eso es hacer inclusión, cuando nosotros aprendemos a compartir entre todos y todos ayudamos a nuestros compañeros. Claro que sí. ¿Qué cambios considera necesarios en las políticas o lineamientos actuales para fortalecer la educación inclusiva? Yo pienso que primero debe haber una política de educación verdadera sobre la inclusión dentro de las instituciones educativas. Pero debe ser una política de gobierno, no solamente porque viene determinado gobierno y dice, sí, estamos haciendo inclusión y no se está haciendo inclusión. Yo digo porque, por ejemplo, en mi institución educativa nosotros tenemos estudiantes que utilizan silla de ruedas y no hay ni siquiera las rampas para que ingresen.
Desde eso, desde la infraestructura es hacer inclusión. Entonces no existe inclusión. Entonces se deberían cambiar primero las políticas de infraestructura, aparte de eso las aulas, tampoco las aulas es que están equipadas para hacer inclusión, tampoco existen recursos educativos para hacer inclusión con los chicos. Entonces las aulas son demasiado sobrepobladas y yo pienso que también la otra parte también es de que debe existir también autoridades desde el gobierno, cambiar toda esta política, ¿no? No solamente decir, estoy haciendo inclusión porque doy números, porque hay niños que están incluidos dentro de las aulas. No, eso no es hacer inclusión, eso es integrarlos y nada más. Inclusión es verdaderamente cuando se haga todo un proceso de cambio desde la infraestructura para que ellos puedan sentirse de que son parte de esa institución educativa. Entonces, podríamos decir que la inclusión educativa a veces se vive más como una exigencia administrativa que algo pedagógico. Yo pienso que sí, ¿sí? Más es la exigencia de lo que dice la política gubernamental, de que sí existe, que se está haciendo inclusión, más que verdaderamente pedagógico, porque existen muchos estudiantes que tienen necesidades educativas y lamentablemente no se los detecta. Y si el docente los detecta, dice, bueno, pues mejor no hago el informe, porque si yo hago el informe, tengo que yo cambiar mis prácticas educativas. Y eso significa que yo tengo que hacer un trabajo mucho más desdoblado, tengo que hacer mucho más empático, tengo que preparar más material, tengo que ver todas las cosas y las metodologías que se aparezcan para que estos estudiantes puedan salir. Y eso no existe verdaderamente. Entonces solamente es algo, como se dice, administrativo, pero no es pedagógico. Ok. Y cuál, para finalizar, ¿qué orientación brindaría a un docente que inicia su labor en contexto de educación inclusiva? Creo que lo primero sería de que cambie su estructura mental, de que piense de que los estudiantes que nosotros tenemos ahora son diversos, que cada estudiante es un mundo diferente y que nosotros como docentes debemos ser muy empáticos ante eso. Es cierto que debemos dar conocimientos, pero también es muy importante la situación emocional que nosotros transmitimos a nuestros estudiantes. Uno como docente creo que tiene que aprender a conocer a su grupo, a sus niños, a sus jóvenes, y tiene que ganárselos para que ellos puedan transmitirle a uno las necesidades que tiene. En ese momento, cuando uno tiene esa mente abierta de saber de que está trabajando con una aula diversa, yo creo que ahí es cuando ese es el key del asunto. Ahí cambiaría la educación. Porque si yo simplemente creo que voy a ser docente y voy a llegar a impartir solo conocimientos y nada más, no estamos haciendo una verdadera labor educativa y peor inclusión educativa. Hay que entender que ahora en la situación, en el contexto social que estamos viviendo actualmente, nosotros tenemos muchos estudiantes con necesidades educativas y debemos entender y debemos aprender a conocerlos para que mejore esto, principalmente el problema de las emocional. Y de ahí sí parte todo lo demás. Una vez de que yo conozco a mi estudiante, pues el conocimiento fluye. Claro que sí. Gracias, Magíster Alexandra García. Su participación es muy importante para desarrollar esta investigación y sobre todo para valorar el trabajo que ustedes hacen como docentes. Le agradezco mucho. Gracias por esta participación en esta entrevista. Listo, muchas gracias. Espero que les sirva y